cuando estén viendo la presentación. Ya. Listo, chicos. Entonces vamos a hablar de la embriología del aparato reproductor, tanto masculino como femenino. ¿Listo? Entonces, al terminar esta unidad, estaremos en capacidad de describir los principales cambios en el desarrollo embrionario a partir de la semana 1 a la semana 8, o sea, un repaso general, pues, como de las cosas grandes del desarrollo embrionario. Listar las estructuras embrionarias que se desarrollan durante los periodos diferenciados e indiferenciados de las gónadas y explicar cómo se van a desarrollar los conductos genitales, o sea, los genitales internos y los genitales externos masculinos y femeninos. Entonces, sabemos que el sexo cromosómico entonces de un embrión va a quedar determinado desde el momento de la fecundación justamente por el tipo de espermatozoides que entre. Siendo un espermatozoide X, un espermatozoide Y, que va a ser el que va a entrar en el ovocito, que siempre será X. Y las características morfológicas propias de cada sexo van a empezar a desarrollarse más o menos a partir de la 7ª semana, si es el caso masculino, y después de la semana 12 en el caso femenino. Los sistemas genitales iniciales van a ser similares en los dos sexos, por lo que ese periodo inicial del desarrollo genital la vamos a llamar una fase indiferenciada del desarrollo sexual, donde tanto hombres como mujeres somos básicamente la misma cosa. Entonces vamos a resumir qué pasa entonces en esas primeras semanas de desarrollo. Sabemos que los ovocitos son producidos por los ovarios, y este proceso lo llamamos ovogénesis, y que son expulsados del ovario mediante un proceso llamado ovulación. Los espermatozoides son producidos en el testículo mediante un proceso llamado espermatogénesis y son almacenados en el epidídimo. Y después en cada eyaculación, los espermatozoides almacenados en ese epidídimo van a ir saliendo. La eyaculación del semen entonces va a dar lugar al depósito de millones de espermatozoides en la vagina. ¿En qué parte se van a depositar esos espermatozoides? En el fornix. ¿En cuál? Fornix posterior. En el fornix posterior. Muy bien. Listo. Entonces varios cientos de estos espermatozoides van a atravesar el útero y van a alcanzar las tubas uterinas y ahí en la ampolla pues van a buscar la fecundación. Entonces cuando un ovocito es penetrado por un espermatozoide va a completar su segunda división meiótica, o sea, se activa una cadena de respuestas dentro de ese ovocito para culminar esa segunda división meiótica, lo que ahí ya nos va a dar entonces la formación de un ovocito maduro, ¿sí? Con 23 cromosomas y va a dar lugar a la aparición del segundo cuerpo polar. Y entonces esa fecundación y la formación del cigoto se va a decir que está completa cuando el pronúcleo masculino que viene en el espermatozoide más el pronúcleo femenino que se acaba de formar se unen y los cromosomas maternos y paternos entonces van a mezclarse, se van a parear y se va a dar la primera división mitótica de ese cigoto. Entonces a nosotros nos habían enseñado que el cigoto se formaba inmediatamente entraba el espermatozoide y no es cierto, tiene que pasar este otro proceso para poder hablar, un ovocito maduro y entonces ya poder hablar después del cigoto. Pero miren que el cigoto no dura gran cosa porque rápidamente se empieza la primera división mitótica. Entonces, en la medida en la que va caminando a través de la tuba uterina hacia la cavidad uterina, el cigoto entonces va a experimentar unos procesos de división o segmentaciones, esto les vamos a llamar desdoblamientos, que son una serie de divisiones mitóticas mediante las cuales se forma un cierto número de células más pequeñas a las cuales vamos a llamar blastómeros. Entonces esas celulitas que se forman después del cigoto, ¿cómo las vamos a llamar? Blastómeros. Blastómeros. Ahora, una pregunta. ¿Será que a ese embrioncito le interesa aumentar de tamaño o de celularidad? Celularidad. De celularidad. ¿Y por qué no de tamaño? ¿Por qué de celularidad y no de tamaño? Yo digo que de los dos. ¿Por qué dices tú eso, Vero? Porque
Se necesita aumentar de celularidad para crear unos nuevos tejidos, Ujú, pero necesitamos también espacio para esos nuevos tejidos, o si no se pueden crear malformaciones. ujú. Ok, Vero, yo te hago una pregunta. En su transcurso a través de la tuba uterina, ¿de qué sobrevive ese embrioncito? Profe, ahí no sé. ¿Quién? A ver, ¿a quién se le ocurre? ¿De qué sobrevivirá ese embrioncito en el transcurso desde el momento de la fecundación hasta su llegada a la cavidad uterina? ¿De qué vivirá? ¿A quién se le ocurre? A ver. ¿Ustedes han comido huevo? Sí, Ujú. ¿Y un huevo de un huevo que sale? pues un pollito. Un pollito. ¿De qué vive el pollito hasta que sale del cascarón? De la clara. De lo que tiene como reserva, ¿cierto? Ahí mismo, dentro del propio huevo. ¿Sí o no? Sí, De qué vivirá ese embrioncito hasta que se logra implantar? entonces de lo que tenga de reserva, Exactamente. De las dos células del ovocito del espermatozoide, ¿quién tendrá las reservas? el ovocito. Claro, es mucho más grande. Entonces, ¿será que si él aumenta mucho de celularidad del número de células sin aumentar de tamaño, aumentará muchísimo el gasto de energía? Sí, Aumentará muchísimo. sí aumenta de células, pero no de tamaño, sí. No, o sea, no aumentará muchísimo el consumo de energía. Obviamente que sí va a aumentar, pero va a dar lo suficiente para que, como no son células muy grandes, pues no gasten mucho más. En cambio, si aumentara de tamaño, habría más gasto de energía, ¿sí o no? Sí, pero Claro. Pero además, ¿será que si aumenta mucho de tamaño, eso tendría un problema anatómico? sí, porque no se podría desplazar correctamente por las trompas. Exactamente, entonces es posible que se pudiera quedar atrancado. Profe, ¿cuánto mide la luz de una trompa uterina? La luz de una tuba, como 3 milímetros. Yo sé que es muy chiquitico, exactamente cuánto es, no me acuerdo, pues yo sé que es muy pequeño, como 2 o 3 milímetros. Que eso por un tamaño celular es muy grande. ¿Sí? Bien. Entonces, como les decía, entonces este cigoto va a empezar a producir, a tener esas divisiones celulares llamadas, ay, se me acaba de ir la palabra, desdoblamientos, ¿sí? Y estos van a salir como resultado blastómeros. Entonces, a partir más o menos al tercer día después de la fecundación, en el útero va a entrar una masa celular redondeada y compacta que va a estar formada por, ojo, no son 12, sino 8 o más blastómeros, hasta 64 blastómeros, llamada la mórula, ¿cierto? Y la llamamos mórula pues porque tiene la formita como de una mora, véanla acá. Desde 8 células hasta 64 células, o sea, desde 8 blastómeros hasta 64 blastómeros, vamos a hablar de una mórula. Luego esa mórula va a sufrir una transformación. Se le va a formar un espacio, y ese espacio entonces me va a rechazar una parte de esta masa celular interna y me va a formar esta estructura que se llama el blastocisto. ¿Sí? Ese blastocisto va a estar conformado por tres estructuras fundamentales: un espacio al que vamos a llamar el blastocele, una masa interna, embrioblasto, que va a ser la encargada de la formación de todo lo que sea estructuras embrionarias. O sea, de aquí se va una de células externa que me rodea tanto al embrioblasto como al blastocele, llamado trofoblasto, que va a ser muy importante para la formación de la placenta y de las membranas ovulares. ¿Listo?
Entonces, como les decía, se forma esa cavidad en el interior de la mórula que se va a convertir ahora, entonces ahí ya la empezamos a llamar blastocisto con S, y que va a estar formado por el embrioblasto, el blastocele y el trofoblasto. Entonces ese trofoblasto va a rodear el embrioblasto y el blastocele y más adelante va a formar estructuras extraembrionarias y la parte embrionaria de la placenta, lo que quiere decir que la placenta tiene un origen embrionario que está dado por el trofoblasto y una parte materna que está dado básicamente por la decidua que viene del endometrio. Entonces miren acá, aquí estamos viendo entonces el blastocisto, perdón. Miren entonces, aquí tenemos la cavidad o la pared endometrial y estamos viendo cómo entonces el blastocisto se implanta hacia el polo embrionario, que es el lugar hacia donde está el embrioblasto, y entonces vemos cómo este trofoblasto más adelante va a empezar el proceso de invasión. Entonces aquí tenemos en la cavidad endometrial, este es un endometrio maduro, en fase en fase secretora, o sea, un endometrio que ya está con todo el estrógeno y toda la progesterona a tope. Y entonces tenemos las glandulitas endometriales que están llenas de glucógeno y tenemos capilares sanguíneos. Esto es lo que va a ir a buscar rápidamente este embrioncito para parasitarlo y poder sobrevivir, ¿cierto? Desde aquí va a sacar azúcar para energía, va a sacar glucógeno y aquí va a sacar sangre para las demás cosas que necesite. Entonces ya aquí sí puede empezar a aumentar no solamente de celularidad, sino además de tamaño. ¿Queda claro esto? Sí, profe. Ok. Entonces, como les decía, ese trofoblasto tiene un polo embrionario que se va a diferenciar, en el trofoblasto en su polo embrionario se va a diferenciar en dos capas. Una parte más externa que es el sincitio trofoblasto, que va a ser el encargado de invadir la cavidad endometrial o la pared endometrial, y un citotrofoblasto que va a ser el que va a encargarse luego de formar las estructuras placentarias. Y hacia el final de la primera semana, entonces el blastocisto va a quedar implantado superficialmente en el endometrio, luego se va a meter completamente dentro del endometrio. Entonces, miren, aquí estamos viendo el sincitio trofoblasto, cómo ha empezado a invadir. ¿Listo? Entonces, a la medida en la que empiezan a ocurrir esos distintos cambios en el trofoblasto y el endometrio, el mesodermo extraembrionario va a aumentar de volumen y aparecen espacios cilómicos extraembrionarios aislados en su interior. Esos espacios se van a fusionar rápidamente formando una gran cavidad aislada que se llama el celoma extraembrionario, o sea, por fuera del embrión. Y en la medida en la que se forma entonces el celoma extraembrionario, la vesícula umbilical primaria va a perder su tamaño y se forma la vesícula umbilical secundaria, que es más pequeña. Pero aquí lo que me interesa, chicos, es que vean entonces, miren aquí ya cómo este embrión quedó completamente sepultado en la pared endometrial de la mamá. O sea, miren que esto ya es epitelio del endometrio. Y aquí miren cómo se formó de esos capilares sanguíneos, se formó estas lagunas vasculares, que son de donde se va a formar luego el corion frondoso. Lo vamos a ver más adelante cuando veamos embarazo. Se va a formar el corion frondoso por parte del citotrofoblasto para formar placenta, para hacer el fenómeno de placentación. ¿Sí? Profe, Hola. qué permite que se repare el epitelio del útero, de ese endometrio? La mamá, el epitelio, recuérdate que se repara. Pero eso es que por estrógenos. Membrana basal, no, por los estrógenos y los progestágenos. Los estrógenos ponen ladrillos y los progestágenos ponen cemento. ¿Recuerdas? Sí, pues no recordaba, gracias. Ok, bien. Entonces, aquí lo que me interesa más que todas estas estructuras que en este momento no nos llaman la atención, me gustaría que observaran que ese embrioblasto, miren que ya se dividió en dos capas, que ahora la llamamos el disco germinativo bilaminar, en la que vamos a tener un epiblasto y un hipoblasto. Yo estoy seguro que ya el doctor Carlos les habló de esto, ¿cierto? Obviamente él sabe mucho más de embriología que yo, él es patólogo, sabe mucho más que yo de embriología. Yo tengo conocimientos muy rudimentarios de embriología. Pero aquí sí podemos ver entonces el epiblasto, que luego se va
lo vamos a llamar el ectodermo, y el hipoblasto, que luego lo llamaremos el endodermo. ¿Listo? Sí, Sí, profe. Ok. Entonces, la cavidad amniótica aparece en forma de un espacio que va a darse entre el citotrofoblasto y el embrioblasto. Y el embrioblasto, entonces luego, como decíamos, va a evolucionar hacia un disco germinativo bilaminar que va a tener epiblasto, que va a estar relacionado hacia arriba con la cavidad amniótica, y el hipoblasto, que va a estar relacionado con el blastocele o la cavidad blastocística hacia abajo. Entonces, la placa precordal, que va a ser muy importante, se va a desarrollar en forma de un engrosamiento en el hipoblasto, que va a indicar la futura región craneal del embrión y la localización futura de la boca. Acuérdense que es muy importante que se sepa qué va a ser cabeza y qué va a ser cola para la formación del sistema nervioso central. Y alrededor de esa organización cefalocaudal, entonces se van a organizar las otras estructuras, porque no es posible que se forme el ano donde va a quedar el cerebro, y no es posible que se formen los miembros superiores donde deberían quedar los miembros inferiores. Debe haber una organización. ¿Sí o qué? Si esto no tuviera un orden, sería un desastre. Entonces luego, el disco embrionario bilaminar, miren que esto era un disco, se va a convertir en un disco germinativo trilaminar durante el proceso de gastrulación. El proceso de gastrulación, entonces, es que hay unas, yo me devuelvo aquí, hay unas células de este epiblasto que van a ir por la línea media y se van a empezar a meter entre las dos capas. Entonces, si hay una capa de células que se mete entre las dos capas, ¿cuántas capas quedan? 3. 3. Y entonces ahí vamos a tener el disco germinativo trilaminar, en el cual vamos a tener en la parte más externa el ectodermo, en la parte intermedia el mesodermo, y en la parte más profunda el endodermo. ¿Listo? Entonces, esa invaginación de las células epiblásticas a partir de la línea primitiva da lugar a unas células mesenquimales que van a migrar hacia ventral, hacia lateral y hacia craneal, entre el epiblasto y el hipoblasto, y me forman el mesodermo. ¿Listo? Entonces, tan pronto como esa línea primitiva empieza a producir células mesenquimales, el epiblasto entonces ya empieza a llamarse ectodermo, ¿sí? Algunas células del epiblasto desplazan el hipoblasto y van a formar el endodermo, o sea, el hipoblasto se queda llamando endodermo, y esas células mesenquimales producidas por esa línea primitiva se organizan al poco tiempo, formando una tercera capa germinativa llamada el mesodermo embrionario. Porque acuérdense que habíamos hablado ahorita de un mesodermo extraembrionario, pero ese no nos importa en este momento. Nos interesa el mesodermo, pero intraembrionario o embrionario simplemente. ¿Listo? Entonces miren aquí, nos muestran cómo se organiza todo, cabeza, cola, ¿sí? Es muy importante, pero pues no nos interesa en este momento. Entonces, al comienzo de la cuarta semana va a haber un plegamiento en esos planos medio horizontal que van a convertir a esa estructura que era un disco, que era el embrioblasto. Ahora lo vamos a doblar y lo vamos a formar una C con la barriga hacia abajo, hacia ventral, y con estas patas de la C hacia arriba, hacia dorsal. Entonces ya pasamos de ser una estructura que era plana, ahora a ser una estructura que era redonda. Entonces miren, chicos, que de alguna manera el desarrollo embrionario nos recuerda lo que ha sido la evolución de la vida, ¿cierto? ¿Qué es más primitivo, un gusano plano o un gusano redondo? Uno plano. Los gusanos planos son más primitivos. Entonces miren cómo nosotros pasamos de ser una estructura plana y luego nos convertimos en una estructura redonda. Y luego nos aparecemos a un pez, y luego nos parecemos a un anfibio, y luego nos parecemos a un reptil, ¿cierto? Y hasta que nos empezamos a parecer a un mamífero. Entonces, esas tres capas germinativas, el endodermo, el ectodermo y el mesodermo, se van a diferenciar con la formación de diferentes tejidos y órganos, de manera que hacia el final del periodo embrionario ya se han establecido los esbozos de los principales órganos y sistemas. Entonces, aquí van a ver que aparecen muchísimas cosas. ¿Qué me interesa a mí que vean de esta imagen? Esto. El sistema urogenital, incluidas las gónadas, los conductos internos y las glándulas accesorias, ¿de dónde vienen? Del mesodermo intermedio. Entonces, esta es pregunta de examen.
¿De qué parte del disco germinativo trilaminar vienen las estructuras del aparato reproductor? Mesodermo intermedio. Perfecto. ¿Listo? ¿Queda claro eso, chicos? Ahora, eso es una división muy burda. Obviamente vamos a encontrar de los tres, pero grande, ¿de dónde vienen todas? Del mesodermo intermedio. ¿Queda claro? Sí, profe. Muy bien. Entonces, dado que entre la cuarta y la octava semana se van a formar los esbozos de la mayor parte de las estructuras externas e internas esenciales, este periodo es el más crítico del desarrollo y cualquier cosa que no se forme bien, que cualquier cosa que salga mal en este periodo del desarrollo, pues normalmente va a dar con grandísimas malformaciones, incluso con la imposibilidad de continuar la gestación. ¿Listo? Entonces miren aquí, esto parece como qué sé yo, como un anfibio, como un pez, como no sé. Pero miren como ya tenemos una organización de cabeza, de cola, ¿sí? Y este esbozo de la columna vertebral, y miren cómo las estructuras, por ejemplo, los miembros superiores ya tienen su esbozo aquí, y los miembros inferiores acá, ¿cierto? Si esto no tuviera una organización de cabeza y cola, pues esto sería un caos completamente. Y esto, miren, es un embrioncito de 32 días, o sea, de 8 semanas. Y miren el tamaño real, 4 milímetros. Esto es lo que mide este embrioncito. O sea, es una cosita de nada. ¿Listo? Miren acá, entonces este embrioncito está un poquito más desarrollado. Ya vemos cerebro, ya vemos aquí el cuarto ventrículo y los esbozos de los miembros inferiores. Bien, ahora sí entremos en tema propiamente lo que nos interesa. Vamos a hablar de la formación de las gónadas. Entonces, las gónadas, son los testículos o los ovarios, son los órganos que producen las células sexuales o los gametos, que son los espermatozoides y los ovocitos, y va a tener tres orígenes: mesotelio, que es parte del epitelio mesodérmico, que reviste la pared abdominal posterior; el mesénquima, que es tejido conectivo embrionario subyacente, que también tiene origen mesodérmico; y las células germinativas primordiales, o las células germinales primordiales, que son las células sexuales indiferenciadas iniciales. Ya vamos a ver de dónde sale eso. Entonces miren acá, aquí tenemos más o menos esto mismo, algo parecido, ¿cierto? Y lo estamos viendo en un corte lateral. Entonces en ese corte lateral estamos viendo entonces la vesícula umbilical o saco vitelino en cercanías del inicio del alantoides, y aquí van a salir unas celulitas, que son estas cositas verdes que estamos viendo acá. Estas son las famosas células germinativas primordiales. Estas células germinativas primordiales van a migrar aquí en los alrededores del intestino primitivo posterior, van a venirse a través de este mesenterio de ese intestino primitivo y van a llegar a estas estructuras alargadas, que son los primordios de las gónadas, llamadas las crestas gonadales. Este proceso de migración de estas células germinativas primordiales es fundamental. Si este proceso no se da, si esta migración no se da, no se va a formar la gónada. ¿Listo? ¿Queda claro eso? Si no hay migración de las células germinativas primordiales, ¿qué va a pasar? No hay gónadas. No hay gónadas, no se forman gónadas. Muy bien. Continuemos. Acá estamos viendo lo mismo desde el intestino primitivo posterior. Estamos viendo cómo van a migrar estas células germinativas primordiales y se van a ubicar en las crestas gonadales. ¿Listo? No son crestas genitales, sino crestas gonadales. Bien. Aquí más de lo mismo, miren, entonces aquí estamos viendo cómo se dio este proceso de migración. Este es el intestino primitivo posterior, este es un mesenterio, a través de él entonces van a migrar estas celulitas y me van a llegar a las crestas gonadales. Y aquí ya empezamos a ver cómo se van a formar los cordones gonadales, ya vamos a hablar de ellos. Entonces, como decíamos, esas fases iniciales del desarrollo gonadal van a ocurrir más o menos durante la quinta semana, cuando se desarrolla una zona engrosada de mesotelio en la parte medial del mesonefros, que es ese riñón primitivo. Esa proliferación de este epitelio y el mesénquima subyacente da la formación de una protrusión en el lado medial del mesonefros, que es la cresta gonadal, y ya vimos que hay cresta gonadal al lado y lado, porque hay dos gónadas, ¿sí? Aquí estamos viendo un corte de aproximadamente un embrión de 40 días, en el que estamos viendo entonces cómo venían estas celulitas a través de este mesenterio del intestino primitivo, y aquí ya llegaron a las crestas gonadales, o sea, esta gónada sí se va a desarrollar.
¿Listo? Y este es mesénquima, tejido de sostén, aquí está el epitelio. Entonces, al poco tiempo de la llegada de esas células germinativas primordiales, que ya cuando están aquí metidas, las vamos a llamar gonocitos, cuando están aquí todavía indiferenciadas, pero ya llegaron, ya no las llamamos células germinativas primordiales, sino que las llamamos gonocitos. Entonces van a aparecer en los cordones epiteliales en forma de dedo unas proyecciones digitiformes, que son los cordones gonadales, que van a crecer en ese mesénquima. En ese momento, la gónada indiferenciada va a estar formada por una corteza, ¿cierto? Una parte más externa y una médula, que es una parte más interna. Entonces aquí vean, llegaron los gonocitos, aquí ya tenemos gonocitos, aquí tenemos una corteza y aquí tenemos una médula. ¿Listo? Y aquí miren cómo se están formando los cordones gonadales, aquí se están formando. Entonces, chicos, en los embriones que tienen una dotación cromosómica XX, se va a desarrollar la corteza de la gónada indiferenciada para la formación de un ovario, mientras que la médula va a sufrir regresión, o sea, va a involucionar. En los embriones XY se va a desarrollar la médula gonadal y la corteza va a involucionar y va a desarrollarse entonces esa médula para la formación de un testículo. ¿Queda claro eso? Entonces, ¿qué se desarrolla en el ovario? La corteza de la gónada. ¿Y involuciona? La médula. Ok. ¿Y en un testículo qué se desarrolla? La médula. ¿Y qué involuciona? La corteza de la gónada. Ok, muy bien. Entonces, esas células sexuales grandes, vamos a hablar de las células germinativas primordiales. Esas células sexuales grandes y esféricas pueden identificarse más o menos a los 24 días de la fecundación, o sea, como a las 3 semanas y media, que van a empezar a aparecer entre las células del endodermo de esa vesícula umbilical, cerca de donde van a ser la alantoides. Entonces, durante el plegamiento de ese embrión, la parte dorsal de la vesícula umbilical queda metida en el embrión y en la medida que tiene lugar ese proceso, entonces esas células germinativas primordiales migran a través o a lo largo de ese mesenterio dorsal del intestino primitivo posterior y llega a las crestas gonadales. Esto ya lo habíamos mencionado. Durante la sexta semana, entonces las células germinativas primordiales van a meterse en el mesénquima subyacente y se van a meter o se van a incorporar en esos cordones gonadales. Esa migración de esas células germinativas primordiales, ojo, va a estar mediada por estos genes, el stela, el fragilis, pero sobre todo el más importante que se debe expresar para que se dé esa migración debe ser el BMP4. ¿Y qué pasa si estos genes fallan? Entonces, ¿qué va a pasar? No se va a dar la migración. Y si no se da esa migración, ¿qué pasa? No habrá gónadas. ¿No qué? ¿Qué pasa si no se da esa migración? No se va a formar la Gónada. gónada. Muy bien. Ahora vamos a hablar entonces de la determinación sexual y sus fundamentos cromosómicos. Entonces ya sabemos que el sexo cromosómico depende de la fecundación del ovocito, que siempre es X, sea por un espermatozoide X o por un espermatozoide Y. Y antes de la séptima semana, las gónadas de ambos sexos tienen un aspecto idéntico y hablamos de unas gónadas indiferenciadas. Bien. Entonces, el desarrollo del fenotipo, o sea, las características físicas de un individuo de tipo masculino, va a requerir la presencia de un cromosoma Y. Pero ojo, no es suficiente que haya un cromosoma Y. Se necesita que ese cromosoma Y tenga un gen SRY. Pero ¿cuál es la función de los genes? ¿Para qué sirven los genes? Para la creación de las proteínas. Para codificar proteínas. Entonces, no solamente basta con que haya un Y, que tenga un gen SRY, sino que este gen esté bueno y que me codifique esta proteína llamada TDF, factor determinante de testículos. Esas tres condiciones se tienen que dar
para que se dé la formación de un individuo con una gónada masculina que tenga testículos. ¿Sí? ¿Se acuerdan que cuando veíamos la primera clase, yo les decía que eso de que X más X igual niña y que X más Y igual niño es una verdad a medias? Sí. ¿Sí lo recuerdan? Esta es la explicación. ¿Qué pasa si nosotros tenemos un individuo con una configuración cromosómica, con un genotipo XY, pero carece de TDF? O bueno, más bien que carece de SRY, porque el SRY se traslocó a un X. Miren que el SRY está en el brazo corto del cromosoma Y. ¿Cuál va a ser? Va a ser un XY, pero su fenotipo no se va a expresar. Entonces, Entonces prácticamente no va a ser niño del todo. ¿no va a ser niño del todo o no va a ser niño de nada? Bueno, no va a ser niño del nada. ¿Qué gónada va a tener ese individuo? Ovario. ¿Tú qué crees? Sí, yo Sí, creo que dilo sin dudar. Porque es que acuérdate que SRY es necesario ¿para qué? para la creación de los testículos. Exactamente. Y si no se forma testículo, por defecto, ¿hacia dónde se va? Hacia el ovario. Hacia ovario. Entonces, y esto es importante que lo aprendamos de una vez. La formación de un individuo masculino es un proceso activo. ¿Sí? Tienen que pasar una serie de cosas. La primera que tiene que pasar es esta de la que estamos hablando, la formación de, que se codifique la formación de un testículo y que ese testículo luego empiece a funcionar y empiece a producir hormonas. Pero si no pasa nada, ¿hacia dónde se va por defecto el cuerpo? Hacia el ovario, hacia ser mujer. Hacia femenino. Es más, yo les hago esta pregunta. Supongamos que es un individuo que nació con una mutación en BMP4. ¿Qué gónada se va a formar? Ovario. ¿Segura? Piensa bien. No sería como ninguna porque es que esa es la que crea pues o sea, esa es la encargada como de la creación de las dos gónadas, ¿no? Sí, pero ¿por qué? O sea, tienes razón en lo Porque que acabas de decir, pero ¿por qué? no se va a dar esa migración de células. Epa, esa es la respuesta. No va a haber migración de las células germinativas primordiales y por tanto no se va a formar la gónada. ¿Y hacia dónde se irá fenotípicamente ese cuerpo? Profe, pues una cosa ambigua, porque, pues yo, No, porque la gona quedaría como pareciendo más a como más a un ovario. no habrá gónada. Pero porque es igual está ahí como la cresta gonadal. No, ¿qué dijimos que cuál es la condición para que se forme gónada? No, pues, o sea, está bien que migren las células Por eso primordiales, entonces no va a haber gónada, habrá una genesia gonadal. Profe, eso sí es compatible con la vida. Sí, claro, absolutamente. Es absolutamente compatible con la vida. Pero la pregunta es, ¿los conductos internos, o sea, los genitales internos y los genitales externos, hacia dónde se van a ir? ¿La formación de una mujer es un proceso activo o pasivo? pues es pasivo. Pasivo. Es No, pasivo. Entonces, ¿hacia dónde se van por defecto? ¿Hacia dónde se van por defecto los órganos si no hay expresión de las cosas masculinas? Hacia pelvis mayor como si fueran Hacia algo pasivo. femenino. Hacia femenino. O sea, por defecto, si no se expresan las cosas masculinas, en el desarrollo embrionario se forma un cuerpo femenino.
¿Listo? Entonces quiero que se metan eso en la cabeza. La formación de las estructuras femeninas es un proceso pasivo. La formación de las estructuras masculinas es un proceso activo, que implica que se expresen, cosas en un momento determinado para formar un fenotipo masculino. ¿Queda claro eso? Pero pues no, yo tengo una pregunta. Dime. Ahí me enredé un poquito. No recuerdo el nombre, el que era con cuatro, que era el que, digamos, guiaba como estas células como tal. Ujú, sí. Entonces, si no se va a expresar bien ese gen, no se Ujú, van a dar gónadas, pero su ajá, fenotipo va a ser femenino. sí. Ah, bueno, está bien, listo Porque ya. la formación de mujeres es un proceso pasivo que no necesita ni siquiera de gónada. Ni siquiera se necesita gónada. ¿Listo? Profe, pero bueno, entonces, pero ya como yendo más adelante, Ajá. si hay una genesia gonadal, pues no hay producción de estrógenos. Ah, eso es otra cosa. Estamos hablando de por ahora de la determinación sexual. Ahora, si tú me vas a hablar más adelante del desarrollo de caracteres sexuales secundarios, tienes toda la razón. Vamos a tener problemas. Por supuesto, ahí tienes toda la razón. Pero eso ya será una cosa que nos preocupará en la pubertad. O cuando se presume que debería empezar pubertad y esta chica pues no empieza. Pues porque no tiene cómo. Y obviamente será infértil. Profe, pero ahí Hola. digamos que para los cambios de la pubertad no se le suministraría como oralmente estas hormonas. Exactamente. Efectivamente, se le hace terapia de reemplazo hormonal para que haga desarrollo de caracteres sexuales secundarios. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí, profe. Bueno, entonces como decíamos, miren que ser hombre es un proceso activo. Tienen que expresarse todas estas cosas y todo tiene que funcionar bien para que se forme un individuo masculino. Ahora, ¿qué pasará con un individuo en el cual por X o Y motivo el SRY no está en el Y, sino en el X, y ese X fue el que ganó la carrera de los espermatozoides? ¿Cuál será el genotipo de ese individuo? El genotipo es femenino, pero el fenotipo sería masculino. ¿Cuál sería el fenotipo? Dime el genotipo cromosómico. XX, XX. ¿Y cuál sería el fenotipo de ese individuo? pues masculino. ¿Por qué? Porque si el gen SRY está en la X, pues va a desarrollar características masculinas. ¿Qué va a desarrollar? ¿SRY me codifica qué? Las gónadas masculinas, Espere, testículos. despacio. ¿SRY me codifica qué? Ah, TDF, Y si está TDF, entonces, ¿qué pasa? pues hay testículos. Se van a formar testículos y de ahí para arriba. Esto todavía no hemos llegado, pero de ahí para arriba. ¿Vamos claros hasta aquí? ¿Queda claro eso, chicos? Sí, profe. Entonces mire que lo que decíamos al principio del curso es real. X más X es igual niño con un asterisco grandote. Y X más Y, X más X es igual niña con un asterisco grandote. Y X más Y es igual a niño con otro asterisco grandote, que depende de todas estas cosas que estamos hablando. ¿Cierto? Entonces, X más X es niña siempre y cuando no haya SRY ni TDF por ahí. Y X más Y es niño siempre y cuando haya SRY y haya TDF. ¿Estamos de acuerdo? Profe, ¿qué tan frecuente es que nazcan niños con genotipo femenino? ¿Tú te has hecho un cariotipo? No, no, ¿Puedes garantizar que no eres XX? no, pero pues, Entonces, no se pero me sabe por imagino una que hay razón. estudios No clínicos. sé, lo que te quiero decir es que no se sabe por una razón muy simple, porque es que no me modifica nada. No sé si me hago entender. Sí, pero no hay ningún estudio clínico que relacione por ahí eso. Yo me Pero imagino es que que no, sí.
no tendría mucho sentido, porque tendrían que ser los cariotipos a todos cuando nacemos, para poder hablar de la incidencia. Me imagino que lo habrá, pero lo que te digo es que los resultados serán poco confiables, por una razón muy simple. Por una razón muy simple. Como eso no me condiciona nada en el individuo, pero yo me imagino que no debe ser una proporción muy alta, pues, porque lo normal es que las cosas funcionen bien. Profe, pero eso traería como implicaciones al momento de hacer, por ejemplo, uno rastrear una enfermedad genética que sea ligada al sexo Ajá. y uno pensando que va a tener un comportamiento porque pues se supone que usted es Sí, tienes toda la razón. Lo que te digo, no debe ser una incidencia muy alta, yo estoy seguro que no. ¿Sí? Pero lo que te digo es que en el funcionamiento del individuo, ¿eso qué va a condicionar? Ah, no, nada. En su fisiología, nada. ¿Sí o qué? Es más, como te digo, yo no puedo garantizar que yo soy XY, porque nunca me he hecho un cariotipo. Pero ¿qué sí puedo decir de forma categórica? Yo, ¿qué puedo decir de forma categórica? Yo no puedo decir que soy yo XY, pero ¿qué sí puedo decir? Que usted es un macho. Que soy hombre y desde el punto de vista genético, ¿eso qué implica? Que tengo qué? SRY. Que tengo un SRY que funciona, porque tengo testículos. ¿Sí o qué? Eso sí lo puedo asegurar. Profe, y hay como una patología en donde, digamos, el fenotipo es completamente femenino, Ajá. pero tiene, o sea, tiene, digamos, como la criptoquidia, o sea, como con Ujú. testículos en el abdomen. ¿Esto se da por esto? La criptorquidia no, la criptorquidia se puede dar por muchas otras cosas. No, Por pero o ejemplo, sea, pero con es problemas del femenino, gubernáculo. o sea, es Pero está femenino hablando de completamente, pero con espermatozoides. testículos en el abdomen. Sí, vamos a hablar de ella más adelante, no te preocupes. Es el síndrome de Rokitansky, vamos a hablar de eso más adelante, no te preocupes. Pero sí existe. Individuos con testículo, pero, o sea, que funciona bien TDF, funciona bien SRY, pero tienen una resistencia total a la insulina, no tienen a la insulina no, a los andrógenos, tienen una resistencia a los andrógenos, no tienen receptor. Entonces se forman genitales femeninos, sí, pero con un testículo. Eso lo vamos a ver más adelante, no te preocupes. Pero sí existe. Y profe, que está Listo. comiendo. Estoy desayunando, chicos, tengo hambre. Listo. Entonces, lo que decíamos, ese factor regulado por ese cromosoma Y que tiene el SRY y que tiene TDF, lo que me va a diferenciar o lo que me va a determinar la diferenciación testicular. Entonces, bajo la influencia de este factor organizador del TDF, esos cordones gonadales se van a diferenciar para la formación de los cordones seminíferos, que son los primordios de los túbulos seminíferos de los cuales ya hablamos. Y esa expresión de los genes SOX9 y FGF9 va a estar implicada en la formación de los cordones seminíferos. La ausencia del cromosoma y yo diría más bien la ausencia de SRY y TDF, va a originar la formación de un ovario. ¿Por qué? Porque eso es un proceso pasivo. Entonces miren acá, tenemos un embrioncito de 5 semanas en el que ya se dio la migración de las células germinativas primordiales. Y entonces, en presencia de TDF, miren que no dice aquí ni cromosoma Y, ni dicen SRY, no, en presencia de TDF, entonces va a hacer que prolifere la médula de esta gónada, me forme los cordones seminíferos y luego se me vayan a formar los túbulos seminíferos. En cambio, si no hay TDF, a la semana 12, mire que esto pasó a la semana 7, a la semana 12, por un proceso pasivo, evolucionó la corteza de la gónada, involucionó la médula y esto aquí se me van a formar estos cordones gonadales que ya luego me van a envolver. Esta corteza también va a involucionar, bueno, no va a involucionar, sino que los va a soltar y ya me va a dejar a las células, a esas células germinativas primordiales o más bien a estos gonocitos
que ya van a ser ovogonias rodeadas por células de la granulosa, o sea, estos van a ser los folículos primordiales. ¿Queda claro? Sí, pero Muy bien. Profe, Señor, la etimología de gonorrea tiene gono que... viene de semilla. Gono quiere decir semilla, rea de flujo. Entonces, la gonorrea la llaman así por el flujo purulento que pasa a través de la uretra en el caso masculino o del cervix en el caso femenino. Pero gono quiere decir semilla. Ah, gracias, gracias. ¿Ok? Bien. Entonces, miren que para que se desarrolle el fenotipo femenino se necesita la presencia de 2 cromosomas X, con un asterisco. ¿Cuál asterisco? Ausencia de SRY. Bueno, de TF. Exacto. Que no haya SRY y que no haya TF. Muy bien. Entonces van a haber diversos genes y diversas regiones del cromosoma X que van a desempeñar funciones especiales en esa determinación sexual. Como consecuencia de esto, el tipo de complejo cromosómico sexual que se establece en el momento de la fecundación del ovocito va a determinar el tipo de gónada que se va a diferenciar a partir de esa gónada indiferenciada. Y ojo, esto es muy importante. El tipo de gónada va a determinar luego el tipo de diferenciación sexual que va a tener esos genitales internos, que son los conductos, y en los genitales externos. Esto es muy importante. Entonces, si se formó un testículo, ese testículo va a ser funcional o queremos creer que es funcional y va a producir testosterona y dihidrotestosterona, que es un metabolito más potente de la testosterona. Pero además, este testículo me va a producir esta hormona que se llama la hormona antimülleriana, que como su nombre lo indica, ¿qué hará la hormona antimülleriana? Como que no le agrada mucho a Müller. Exactamente, bloquea el desarrollo de los conductos de Müller o conductos paramesonéfricos. Y entonces la producción de testosterona más la expresión de la hormona antimülleriana va a determinar el desarrollo de estructuras sexuales masculinas, tanto en genitales internos como en genitales externos a partir de la 7ª semana. Y el desarrollo de los ovarios se va a producir cuando no hay un cromosoma Y, ¿cierto? Y se inicia más o menos alrededor de la semana 12. Y miren lo que decíamos ahora, la diferenciación sexual femenina primaria, o sea, los caracteres sexuales primarios, no va a depender de las hormonas e incluso va a ocurrir en ausencia de los ovarios. O sea, que miren que no se necesita un ovario para formar una mujer. Porque es un proceso Pasivo. pasivo, es un proceso por defecto. O sea, que ser hombre es negarse a ser mujer. Más o menos. Entonces, bien lo que decíamos, que el TDF va a inducir esa condensación y esa extensión de esos cordones seminíferos hacia la médula de la gónada indiferenciada, donde se van a terminar ramificando, se anastomosan y me van a formar la red testis o la red testicular, que ya sabemos que es una trama de canales que van a estar hacia el hilio testicular. Luego esa conexión de los cordones seminíferos con el epitelio de superficie va a desaparecer cuando se desarrolla la cápsula fibrosa, gruesa, que me protege al testículo, que es la famosa túnica albuginea testicular, que de una vez les cuento, es el remanente que queda de esa corteza testicular. ¿Recuerdan que dijimos que en el testículo qué se desarrolla? De La esa médula. gónada, de la gónada indiferenciada que se desarrolla en el testículo, la médula, ¿cierto? ¿Y qué involuciona? la corteza. La corteza, pues la corteza no involuciona del todo y lo que nos queda de remanente de esa corteza es la túnica albuginea testicular. ¿Listo? Entonces, ese desarrollo de esa densa túnica albuginea es el rasgo distintivo de desarrollo testicular. Y de manera gradual, entonces, ese testículo que va aumentando de tamaño se empieza a separar de ese mesonefros allá en la pared abdominal posterior
pero va a seguir necesitando nutrición o no. Sí, profe. Exactamente, entonces va a desarrollar su propio mesenterio al que llamaremos el mesorquio. ¿Listo? Y los cordones seminíferos van a transformarse luego en túbulos seminíferos, túbulos rectos y red testicular. Entonces, estos túbulos seminíferos van a estar separados por el mesénquima que va a dar origen a las células intersticiales o células de Leydig. Y estas células de Leydig, ¿por qué son importantes? Porque estas células de Leydig son las que van a empezar a secretar andrógenos, testosterona, androstenediona y demás, que van a inducir la diferenciación masculina de los conductos mesonéfricos o conductos de Wolff, de los genitales externos y, ojo chicos, muy importante, la masculinización cerebral. El cerebro también tiene receptores para andrógenos. O sea que la masculinización cerebral también es un proceso Activo. 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 ¿Qué creen ustedes que pasará si por alguna razón esa testosterona no llega a ese cerebro de ese fetico? ¿Qué fenotipo cerebral tendrá? Fenotipo femenino. Femenino. ¿Qué genitales internos tendrá? Masculinos. ¿Qué genitales externos? Masculinos. Conclusión, ¿qué van a hacer? Alguien con mentalidad femenina pero con genitales masculinos. O sea, una mujer Mm, trans. O sea que hay, por eso es que se dan los transexuales y los Es, homosexuales también, o los no, homosexuales no no, entrarían ahí. eso es otro cuento muy diferente. Esta es una de las explicaciones de la transexualidad. Ocurre algo que hace que no se dé la hormonización adecuada, ¿sí? Y entonces nacen individuos en el cuerpo equivocado. Porque lo importante es lo que dice el cerebro, lo que dice lo que dice la ingle. El cerebro. Muy bien. ¿Estamos claros con eso, chicos? Sí, profe. Entonces, esa producción de testosterona que es tan importante va a estar estimulada por la gonadotropina coriónica humana, que va a alcanzar sus concentraciones máximas durante el periodo entre la octava y la duodécima. Aquí está mal escrito. La duodécima semana, o sea, la semana 12. Pero además de la testosterona, habíamos dicho que los testículos fetales me van a producir una glucoproteína llamada la hormona antimülleriana o sustancia inhibitoria mülleriana, ¿sí? Que obviamente, entonces, como lo habíamos dicho ahorita, va a estar encargada de suprimir el desarrollo de los conductos paramesonéfricos o de Müller, que son los encargados de formar las tubas uterinas y el útero. Lo vamos a ver. Entonces, esos túbulos seminíferos no van a estar tubulizados, sino hasta la pubertad. Y esas paredes de esos túbulos seminíferos van a estar formadas por dos tipos de células. Las células de Sertoli, que van a tener una función de soporte y que van a ser las que van a coordinar todo el proceso de la espermatogénesis, pero además vamos a encontrar ahí las espermatogonias, que es en lo que se convirtieron los gonocitos, o mejor dicho, las células germinativas primordiales, cuando ya se dio, perdón, el desarrollo hacia testículo. Listo, así las vamos a llamar ahora, espermatogonias. Esas células de Sertoli entonces van a constituir la mayor parte de ese epitelio seminífero del testículo fetal, y durante el desarrollo fetal tardío, ese epitelio de superficie de los testículos se va a aplanar y me va a formar el mesotelio en la superficie externa de los testículos. Esa red testicular, ustedes ya lo saben, entonces se va a continuar con 15 a 20 túbulos mesonéfricos que van a terminar convirtiéndose en los famosos conductillos eferentes. Esos conductillos eferentes entonces van a estar conectados con el conducto de Wolff o conducto mesonéfrico, que es el nombre correcto, que va a terminar convirtiéndose en el conducto del epidídimo. Entonces luego aprenderemos en la próxima clase que
de los genitales internos masculinos, que vienen todos del conducto de Wolf, básicamente es tubería. Lo vamos a ver más adelante. Listo, aquí es simplemente un resumencito de lo que ya hemos visto. Entonces, el desarrollo de los ovarios tiene lugar o se da de forma lenta en los embriones de sexo femenino porque, como decíamos, es un proceso pasivo. Entonces, los cromosomas XX, con el asterisco acá, ustedes ya saben cuál, van a presentar genes para el desarrollo ovárico y también hay un gen autosómico que al parecer desempeña una función en esa organogénesis ovárica. Histológicamente, el ovario no se puede identificar sino alrededor de la semana más o menos 10. Esos cordones gonadales no van a ser prominentes en el ovario en desarrollo, pero empiezan a extenderse hacia la médula y forman una red ovárica rudimentaria que después de cierto tiempo esa red de canales y esos cordones gonadales se degeneran y desaparecen. Pero en la medida en la que esos cordones corticales van aumentando de tamaño, las células germinativas primordiales, o más bien los gonocitos, ya quedan incorporados en su interior y aquí ya los vamos a dejar de llamar gonocitos y los empezaremos a llamar ovogonias. Entonces, más o menos a las 16 semanas, estos cordones empiezan a fragmentarse, aparecen grupos celulares aislados, que son las células foliculares, alrededor de esas ovogonias, y los vamos a llamar entonces folículos primordiales. Durante la vida fetal de las mujeres, estas ovogonias van a mostrar mitosis activa y va a dar lugar a más folículos primordiales. Pero después del nacimiento no se forman ovogonias. ¿Por qué? Porque todas estas ovogonias que están dentro de estos folículos primordiales van a iniciar la meiosis, empiezan la meiosis y las vamos a empezar, ya se empiezan a llamar ovocitos primarios. Y los ovocitos no tienen la capacidad de hacer mitosis. ¿Esto qué condiciona? Para las mujeres, que no tengan ovogonias. ¿Qué implicará para las mujeres que no tengan ovogonias después de nacer? Amenorrea. No, porque es lo normal en todas. Los ovocitos primarios pueden hacer mitosis. No, No, entonces, pues que no van a ser fértiles. ¿no van a hacer qué? Fértiles. Sí, son fértiles. Porque es que lo que te digo, esto es lo normal de todas las mujeres. O sea, todas las mujeres nacen así. Todas las mujeres solo nacen con ovocitos primarios en sus ovarios. Todas. Y son fértiles. Entonces, pero ¿qué sí condiciona? ¿Qué le pasa a todas las mujeres después de los 45, 50 años? La Pues que menopausia. no se van a ¿Por acabar. qué? ¿Por qué? ¿Por qué hacen menopausia las mujeres? Porque se les acaban como esa cantidad de Porque ovocitos que tenían. se acaba la reserva folicular. Como no tienen ovogonias, no pueden hacer óvulos nuevos. Y como no pueden hacer óvulos nuevos, entonces con lo que nacieron mijas tienen que sobrevivir. En cambio, los hombres sí tenemos espermatogonias en nuestros testículos. Por eso nosotros podemos seguir produciendo espermatozoides durante toda la vida. Profe, una pregunta. Dime. Cuando las mujeres toman anticonceptivos que ellas no ovulan Ajá. mensualmente, ¿eso interfiere en algo? Sí, no ovulan. Pero después como tal, en su menopausia no tiene nada que ver con la cantidad. No, porque desafortunadamente uno esperaría que el gasto de ovocitos se frenara, pero no, siguen quemando ovocitos. Entonces, uso de anticonceptivos o no, la menopausia más o menos les va a llegar a la misma edad. Uno esperaría que aumentara la reserva folicular, pero no, nada, sigue Profe, igual. ¿se sabe por qué? ¿Se sabe por qué se siguen consumiendo? Por un proceso de apoptosis, es muerte celular programada. O sea, está codificado, ya está codificado que esas células tienen una vida útil. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta?
Bueno, entonces, a pesar de que muchas de las oogonias se mueren, se degeneran antes del nacimiento, más o menos 2 millones van a permanecer ahí hasta el nacimiento, aumentan de tamaño y se van a convertir en ovocitos primarios. Lo que yo les decía, las mujeres nacen con ovocitos primarios. Después del nacimiento, entonces ese epitelio de superficie del ovario se aplana y va a formar una única capa de células que va a continuarse con el mesotelio peritoneal en el lirio ovárico. ¿Cómo se llama esa capa de células cúbicas simples que recubren el ovario? El epitelio germinal, muy bien. Y al igual que el testículo que nacía en la pared posterior del abdomen, el ovario también nace allá, pero también tiene que bajar hasta la cavidad pélvica, también tiene que descender, pero también va a necesitar su nutrición. ¿Cómo se llama la estructura que me le da nutrición al ovario? El mesovario. El mesovario, muy bien. ¿Listo? Muy bien, chicos. Vamos a dejar hasta acá. Creo que la clase estuvo carnudita, pero chévere, ¿o no? No. Sí, sí está chévere. ¿No te Sí, pareció profe. chévere, Verónica? Ay, profe, yo no sé, yo ya le cogí fue un fastidio a la Exacto, pero embriología. no te cierres con la embriología. Miren que yo se las trato de poner lo más fácil posible. Sí, Yo las trato de poner. eso sí, Entonces, literal, tengo que aceptar lo que entendí demasiado, demasiado de entonces embriología, si tú ¿sabes? te predispones contra algo, no eres capaz de aprenderlo. No te predispongas. Te recomiendo que ahorita vuelvas a ver la clase sin predisposición y seguramente vas a entender más cosas. Sí, profe. ¿Sí? Bueno, chicos, ¿alguna pregunta? Profe, yo sí. A ver, Santi. A ver, yo respeto totalmente las personas porque eso es algo muy normal, ¿cierto? Es una ¿Qué condición cosa? normal, las que presentan alteraciones en cuanto a sus identidad sexual, ¿cierto? Porque Ujú, ahí ya hay muchas explicaciones, ujú. pero hay una hipótesis que dicen que eso es una enfermedad, ¿cierto? Entonces Es mi una pregunta, condición. Es una ¿cómo? condición. Es una condición. Eso, esa es mi pregunta. ¿Una anomalía se considera como una enfermedad directamente? Porque Pues eso, si te genera un trastorno que te pone a sufrir, que te vuelve un paciente, sí. o sea que sufre por eso. Claro. ¿Tú crees? Imagínate, Santi, que tu cerebro te diga a ti, Santi, tú eres un hombre, y tú mires en el espejo y veas tetas y veas una cuca. Pues Solamente imagínate ese caso. ¿Tú sufrirías? sí, pues psicológicamente, Mucho, sí, sí, sí. ¿cierto? Y que todo el mundo te diga Marina y no te diga Santiago. Pero muy dentro de vos sentís que sos Santiago. Complicado, ¿no? Sí, profe, sí. Esta gente sufre mucho, mi hermano, mucho. Pobrecitos. O sea, no los Entonces, envi- profe, Dime, esa es mi pregunta. ya. ¿Esos ya se consideraría una enfermedad o qué? Sí, es una condición que les está generando una enfermedad, porque les está poniendo a sufrir. Y por Ah, eso merecen atención en salud. ok. Es sino que había escuchado que eso no era una enfermedad, sino que eso era... Exacto. Lo que pasa, Santi, es que, y en esto con ellos toca trabajar mucho porque a ellos les duele mucho eso, ¿cierto? Y es que yo no han podido entender que los tenemos que meter en un diagnóstico para poderlos ingresar en el sistema de salud. O sea, para vos poder acceder a servicios de salud necesitas un diagnóstico. Ellos piensan que nosotros les ponemos un diagnóstico como una cosa peyorativa. Y está claro que no es una enfermedad mental, ¿cierto? Que no es un trastorno mental, pero que sí tienen una condición, así como los pacientes que tienen un síndrome de Down, ¿cierto? Que implica que necesitan servicios de salud. No sé si me hago entender. Sí, sí, ahora sí ¿Listo? no es una enfermedad Pero psicológica, sino que no es una como hay enfermedad psiquiátrica, no alteraciones es una enfermedad mental, no no, es que se no, estén haciendo. Ahora, y esto sí es claro, a todos los pacientes que empiezan el proceso de transición, les hacemos una evaluación entre psiquiatría y sexología para determinar que eso de que están diciendo que se siente de una persona del otro sexo no sea producto de, por ejemplo, una psicosis. Porque hay casos en los que, por ejemplo, una enfermedad mental
puede venir con este síntoma. Entonces no es que, ay, no, es que yo no me siento Santiago, sino que me siento Marina, y entonces venga, hágame. Espere un momentico. Venga, vamos a mirar si realmente sí. Y entonces hacemos un análisis de toda la historia de vida, de cómo fue su desarrollo psicosexual, de todas las cosas, y al final, si en definitiva uno dice, no, este individuo no se está haciendo, este individuo no se lo está inventando, no es que esté alucinando, no es que esté psicótico, es que definitivamente tiene una incongruencia entre el género, entre el sexo genital y en la identidad sexual, una incongruencia de género. Entonces, profe, ¿cómo serían con esas personas que dicen, pues quiero experimentar? Maldita ¿Qué sea, es lo que? Es decir, quiero decir que yo soy O sea, al que le detectamos una enfermedad mental, pues poniéndome a inventar como para yo hacer una protesta o no sé. toca tratarlo como un enfermo mental. Oh my God. Entonces, ahí ya haría la parte, ya la enfermedad psiquiátrica que es un... Efectivamente, efectivamente. Porque nadie en sus cinco va a estar diciendo que es hombre cuando es mujer y viceversa. Salvo que tenga una incongruencia de género que la podamos demostrar. ¿Cómo? Eso sería ya muy complejo esos casos. Por eso Ese es mi trabajo. Profe, yo tengo una pregunta. Dímelo. Si hay una condición médica que esté condicionando, pues, como esa situación que vos mencionabas, que es que Ujú, es una sí. persona con fenotipo, pero que realmente se siente del otro género, pero que podría ser solucionable, pues lo pongo en un caso hipotético, así como un hombre que tenga algún tipo de adenoma productor de estrógenos. Ujú. No, Y que, porque la hormonización cerebral, Santi, Emanuel, se da en un momento muy temprano del desarrollo. ok, O sea, una vez ese cerebro está masculinizado, no hay nada que hacer. Se masculinizó. ok, bueno, está No es bien. reversible. Así como la orientación sexual no es reversible, esto tampoco es reversible. ¿Se acuerdan que hablábamos del caso de John Money? Esta es la explicación fisiológica de eso que habíamos mencionado. Pero, Profe, profe, no hay como una investigación o estudios en donde le hagan como una terapia genética. O sea, Ujú. que estimularle esos genes receptores para el Una cerebro. vez que está hormonizado el cerebro, nada que hacer. Es irreversible. profe, entonces, por allá en los 50, bueno, que estaba de moda la terapia pues de electrochoques. Ujú. ¿Qué esperaban con eso? O sea, ¿cuál era el fundamento teórico de los electrochoques? No, la TCAR de hecho todavía se utiliza. La terapia electroconvulsiva funciona porque básicamente resetea el cerebro. Lo que pasa es que ahora lo hacemos con anestesia y relajación, para que el paciente no sufra. O sea, no se lo hacemos en seco, pero la terapia todavía se usa. Y nos sirve para muchos casos, por ejemplo, pacientes con depresiones severas que no responden a medicamentos, les va súper bien con la TECAR, ¿cierto? Pacientes con psicosis muy complicadas, les va muy bien con la TECAR, pero eso no les va a cambiar nunca la orientación, nunca les va a cambiar la identidad sexual. Profe, Primero, Gina, No mandé a pregunta. dime. Creo que, digamos que a nosotros nos llega como un paciente trans. Ujú. ¿Cómo sería como la mejor forma de abordarlo y decirle que pues es como una condición, pero que no es una Ujú. enfermedad? Explicándole lo que usted nos explicó hoy, que las Ujú. hormonas llegan al cerebro. Exacto, eso mismo, exactamente, eso mismo. Ah, listo, pero... profe, ¿y cuando hay Hola. estos pacientes que son como drag queen o de que, digamos, por día se cambian de Acuérdate que género? una cosa es la transexualidad y otra cosa es el travestismo. Eso ya lo habíamos mencionado. Ah, bueno, bueno. Puede ser, puede ser que puede ser que por gustos o simplemente por su trabajo las personas se vistan del otro sexo, pero pues eso no condiciona nada. Bueno, profe, ahí ya sería como ya un problema psiquiátrico o es algo ya normal. No, ninguno. ¿A ti te gusta vestirte como, no sé, me voy a inventar algo? ¿Te gusta vestirte como un skinhead o como un emo? No.
Santi, no. ¿Y eso es un problema psiquiátrico? No, son gustos. Exactamente. ¿Se queda claro? Pues sí, profe, pero yo tendría que en ese sentido investigar más, porque ahorita estábamos hablando de que esas personas que dicen que quieren por gusto, por experimentar o protestar, se tratan también como enfermos mentales. No obligatoriamente. O sea, puede ser que tú simplemente al final descubras que simplemente le gusta. Pero si una cosa es que me digas que tú te vas a vestir como mujer, porque a ti, Santiago Marín García, te parece agradable, te parece erótico, no sé, verte vestido de mujer, y otra cosa es que usted me vaya al consultorio y me diga, doctor, vengo a que me corte el pene y los testículos, porque es que yo quiero ser una mujer. Y detrás de eso no hay una historia de incongruencia sexual. Eso no es normal. ¿Sí me Ah, ya. entendés? Ah, ya, ahora sí entiendo. Muchísimas ¿Sí me gracias. entendés? Sí, Ujú. ya cuando ya compromete ya algo más fenotípico, en que usted se quiera Claro, o sea, ya vas a hacer una modificación grande. Ujú. Es como, por ejemplo, el cuento de este huevón, del huevón este que hace poquito se le dio por ponerse tetas. Ustedes no sé si se dieron cuenta. El influencer, bueno, influencer, me da terror llamarlo así, por el pendejo este que se puso tetas. Sí, Jefferson Cosio. No sé cómo se llama el marica ese. ¿Ustedes creen que ese man lo hizo por una incongruencia de género? No, Nada, por tener seguidores y ya un bobo. Ahora, a ese man tocará hacerle un estudio psiquiátrico. pues yo creo que sí. Yo pensaría que sí, yo estoy de acuerdo. Porque es que no es un comportamiento normal que uno arriesgue su integridad física de esa manera para que unos pendejos en internet le pongan like. ¿Sí o qué? Pero Sí. yo estoy completamente seguro que ese man no tiene un problema de incongruencia de género. Es un No, huevón y ya. ¿Listo? sí, profe, muchísimas Bueno, gracias. chicos, no siendo más, que la felicidad los atropelle y nos vemos el miércoles. Chao, profe, que estés bien, muchas gracias. Chao.